Cordial saludo. Canal Que Lengua, Filosofía y Geopolítica Latinoamericana con visión holística e indigenista. Número 16. La anarquía del Estado. La invasión de América en el siglo XVI, la esclavitud, el maltrato, el genocidio de los indígenas y el saqueo de sus riquezas ocasionaron a los europeos de la época muchas preocupaciones éticas, discusiones sobre la moral y debates políticos. En América, las primeras protestas las hicieron los frailes dominicos Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas. En España se llegó a fundar un partido indigenista, detalle que se les tiene en cuenta. Para calmar las ansias, Juan Jacobo Rousseau se inventó la imagen del buen salvaje a manera de elogio para los indígenas americanos y concluyó que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Thomas Hobbes estaba convencido de que el ser humano es egoísta por naturaleza, que el progreso de la sociedad se debe al manejo de los impulsos egoístas de los individuos y popularizó la antigua máxima: el hombre es un lobo para el hombre. En el contexto teológico, el reformador protestante Juan Calvino llegó más lejos, afirmando que con el descubrimiento de América, Dios había señalado a los nuevos santos, que llamó santos visibles, y según él, en adelante debían poseer las riquezas de la tierra. Estas ideas de Calvino demuestran que las supuestas argumentaciones teológicas son apenas inventos de los hombres, ocurrencias de los interesados en defender una posición social, económica y política, no la revelación de ningún Dios. Más aceptable es la actitud de la ciencia con su capacidad de corregirse, el reconocimiento de los errores cometidos y la aceptación de las verdades que se van comprobando. La filosofía, por su parte, admite el tremendo problema que significa comenzar su trabajo analizando la realidad con la herramienta del lenguaje, el manejo del idioma. Desde Ferdinand de Saussure, con sus análisis lingüísticos, y Ludwig Wittgenstein, con la filosofía analítica, se acepta que el lenguaje es un código arbitrario, hecho por los humanos a la medida de sus necesidades, que no plasma ni refleja un conocimiento pleno, certero, inmutable, que expresa solo la suma de nuestras suposiciones, perversiones y perplejidades, lo que se llama el saber natural o informal o el sentido común. Como parte de la sociedad que se presume buena, vivimos en un mundo de leyes, presunta representación de una axiología, un estudio serio de los bienes y los valores con supuestas bases divinas. Las constituciones políticas comienzan apelando a un Dios que en el imaginario colectivo ayudará a los gobernantes a practicar el bien en beneficio de la sociedad. Pero a 520 años de la invasión y el saqueo de América, todo este discurso se quedó sin bases. Vencido el politeísmo de los paganos, en los últimos siglos se impuso a sangre y fuego sobre el mundo la visión de que el Dios blanco era el único y verdadero, con lo cual los europeos se autorizaban para cometer en el planeta cuanta bajeza y bellaquería se les ocurrió. La administración de la riqueza robada a los pueblos indígenas ha sido en realidad la mayor fortaleza de Europa y los Estados Unidos. La única verdad bíblica que los acompaña es la superioridad de la violencia sobre las comunidades pacíficas o desarmadas, las masacres, los genocidios, las guerras. Por lo tanto, no son un mundo con respaldo ético, son un mundo en discusión. Para mostrar respeto hacia los creyentes, es bueno aclarar que una cosa es hablar de Dios y otra hablar de los hombres, los líderes religiosos. Viviendo más allá de la adolescencia, resultan obligatorias las reflexiones metafísicas, las preguntas y especulaciones sobre la existencia de Dios. Kierkegaard deja el tema para los ancianos. Dice que la religión es un asunto que interesa en la vejez. Al tema le florecen siempre debates y detractores.
La contradicción más notable se encuentra entre los conceptos de la medicina y los dogmas religiosos. Para la medicina, el humano es un animal racional porque nuestro cuerpo es idéntico al de los primates. Somos vertebrados y mamíferos con visión frontal panorámica, pulgares prensiles y reproducción sexual. Para la religión, somos espíritus caídos, seres de otra dimensión que en la forma original no pertenecíamos al mundo material, al planeta Tierra. En Colombia, esta afirmación del ser humano como un ángel caído permite el diseño de un orden jurídico que promueve la corrupción y los crímenes de los poderosos, la impunidad para los fraudes, cohechos, conciertos para delinquir, asesinatos y masacres que los grandes empresarios y los gobernantes cometen contra el pueblo y el bienestar de la sociedad, y lo promueve con figuras como la libertad por vencimiento de términos, el archivo del expediente o la preclusión del caso, o con sus penas ridículas de 15 o 20 años para grandes criminales que terminan reduciéndose a 10 o 5 años por el presunto buen comportamiento en prisión. La cereza de este pastel es la casa por cárcel. Al nivel del mundo occidental, lo que presenciamos en el siglo XXI es la corrupción general de los funcionarios, el desprestigio de los gobiernos, la descomposición de la sociedad, la destrucción del Estado, antiguo pronóstico de los filósofos anarquistas. Europa, con su cultura de guerra, sobrevive a duras penas. Pensemos en Ucrania, sacrificada por el negocio del gas, y en la desaparición de Palestina a manos de los judíos. Aunque los pobres del mundo siguen migrando a los Estados Unidos en busca del sueño americano, los que viven allá soportan la pesadilla del odio y la discriminación y se matan a balazos en los colegios, los almacenes, los teatros y las calles. Hoy, más que nunca, el hombre se muestra como un animal egoísta y violento, un lobo para sus hermanos. Si la constitución política se apoya en el fundamento del Dios creador, entonces la religión se propone como el pináculo de la decencia, la moral, el comportamiento correcto, pero no. Desde los orígenes de la Iglesia, los sacerdotes han usado su poder social para robar riquezas, violar niñas y niños y asesinar a sus críticos y detractores. Hoy son hombres normales, comunes y corrientes, famosos personajes en el banquillo de los acusados. Aunque la educación, la propaganda y los medios de comunicación promueven el buen comportamiento, la honradez, la moral y la ética, el mundo nunca ha sido un paraíso de amor y amistad. Como dice don Juan Matus, vivimos en un mundo de poder y es lo único que cuenta. Desde las altas esferas de los negocios y del Estado se ha enseñado a vivir solo en función de los intereses económicos, lo que más convenga, y, en ausencia de una verdadera formación espiritual, el resultado es la sociedad delincuente, el esplendor de los criminales. Como esta infame situación no se puede perpetuar, entre otras cosas, porque en el cambio climático nos ataca el poder de la naturaleza y nos vemos obligados a cambiar, la sociedad debe seguir evolucionando. El paso en la evolución del pensamiento ya ha sido dado. Las especulaciones teológicas racionalistas de los europeos que justificaban la conducta inmoral y peligrosa de Occidente, en los últimos tiempos se ahogan entre las montañas de su propia basura y sucumben ante la popularidad que merecen obras como las de Carlos Castaneda, Zecharia Sitchin y Jan Christian Smuts. Las obras de Carlos Castaneda son de las más vendidas en el planeta desde hace 50 años. Él las presenta como reportajes sobre la cultura tolteca de México. Castaneda es un aprendiz de la brujería antigua. Su maestro es don Juan Matus, líder de una familia espiritual, agrupación de brujos o banda de guerreros, como les gusta llamarse. Los toltecas son guerreros del espíritu, no se andan con especulaciones, teorías, alegorías ni cuenticos de ninguna clase.
Manejan una disciplina diseñada exclusivamente para ahorrar energía, con la cual se hacen videntes, acceden a la dimensión energética del universo y al misterio del mundo de los sueños. Para el empleo didáctico, organizan su práctica del poder espiritual en conceptos como el tonal y el nahual, el hacer y el no hacer, el arte del acecho, el arte del ensueño, la maestría de la conciencia de ser, el manejo del intento, y todo esto concluye en la manifestación del doble energético, cuando el practicante se convierte en un ser inorgánico espiritual que puede aspirar a la eternidad. Jan Christian Smuts, un naturalista, militar y estadista sudafricano, es el autor de la visión holística de la ciencia actual. La holística es una propuesta científica que, para hablar del conocimiento, respeta la necesidad de conocer todos los elementos del entorno en que vivimos, sin excluir lo difícil y lo complejo, como la dimensión energética y los misterios de la conciencia, superando la visión reduccionista del saber occidental, que se especializa en el mundo material y niega que exista la dimensión esencial del universo. La holística reúne los planteamientos materialistas de Occidente, de origen griego con Aristóteles, y la visión del universo energético que desde hace milenios enseñan los maestros videntes, los sabios indígenas del mundo. Zecharia Sitchin es un sabio erudito de la cultura del Medio Oriente. Fue el primero en organizar una traducción completa de las tablillas sumerias que los arqueólogos han recuperado de entre el polvo y las piedras de los milenios. Su obra produce un mensaje impactante y abrumador, pues ha descifrado los jeroglíficos y las lenguas perdidas que nos explican quiénes fueron los antiguos personajes que, en los libros sagrados de las religiones, se presentan como dioses. Origina la nueva mitología de los Anunnaki y el planeta Nibiru, un posible 10º planeta de nuestro sistema solar, y los antiguos astronautas Enki, Enlil y Ninhursag, que en su versión llegaron a la Tierra hace 450.000 años buscando materiales para salvar su mundo en peligro, y obligados por la dureza del trabajo de la minería, crearon al Homo sapiens usando tecnología de manipulación genética. Esta obra plantea nuevas interpretaciones de la Biblia y las ideas religiosas del hombre blanco. Aquí termina el capítulo 16 de ¿Qué lengua? Sigan estudiando, no traguen entero, confirmen los datos, aprendan a detener el diálogo interno, cultiven el silencio de la mente. Hasta la próxima, que tengan éxito y paz en el espíritu.